Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre, qué maravilloso es poder estar aquí una vez más. Muchísimas gracias por la oportunidad de seguir con vida. Es un milagro que podamos hoy respirar y que nuestro corazón esté latiendo. Así ha estado escrito en el libro de la vida. Y entendemos que es gracias a ti. Muchas gracias por colocar en nosotros el querer como el hacer. El querer estar aquí, el anhelar escuchar tu palabra. Eres tú el que haces eso. Y lo haces porque nos amas. Gracias por dejar al Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador, para que nos enseñara, para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Y nosotros tenemos la plena convicción, mi Señor, que hoy no es la excepción. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que nos motiva a orar, es el que nos inspira a ir a la palabra, a estar aquí, el que nos ayuda en los momentos de debilidad, el que nos enseña el camino, el que nos aconseja. Espíritu Santo, estamos agradecidos contigo, por supuesto, mi Jesús, contigo también, por haber derramado la última gota de tu sangre en la cruz del Calvario, demostrándonos con hechos cuánto nos amas y cuán importante somos para ti. Gracias, Padre, Padre eterno. A ti te alabamos, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos en este día. Aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay una familia que te adora con todo el corazón. Estamos inmensamente felices porque cada día podemos conocerte, porque cada día podemos conocer cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas. Y nos fascina escuchar el consejo tuyo a través de tu palabra y nos deleitamos estando aquí en tu presencia. Aquí no estamos porque nos toca, aquí no estamos porque necesitamos que tú hagas algo a favor de nosotros. Aquí estamos porque te amamos con todo nuestro corazón y porque entendemos que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, y eso quiere decir que nuestras obras no están completas. Todavía nos falta en este caminar contigo arreglar cosas, solucionar otras, ir perfeccionando, porque queremos crecer y ser cada día más como tú. Queremos menguar para que tú crezcas. Queremos ser mansos y humildes. Ayúdanos a ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. En nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, que nos orientes, que nos guíes, que nos enseñes, que nos ayudes a ser humildes para reconocer que nos equivocamos, para reconocer que te necesitamos cada día, que sin ti no somos absolutamente nada. Eres bienvenido a este lugar. Nuestros corazones están dispuestos, como esa buena tierra, para recibir la bendita palabra llena de vida, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir adelante. Muchas gracias, eres bienvenido, este es tu programa y te damos gracias. Gracias de todo corazón por lo que haces. Que hoy extiendas tu manto de consuelo sobre todas aquellas familias que han perdido seres queridos y que hoy lloran y que tienen un vacío en su corazón. Que tú los llenes con tu amor, que los cobijes con tu santa y bendita presencia, que llenes todos esos vacíos. Oramos por aquellos, mi amado, que se levantaron tal vez esta mañana sin nada que comer, que tú les proveas lo que ellos necesitan. Mira a los empresarios, amado Dios, que tal vez no saben qué hacer con sus empresas. Ilumínales, enséñales qué camino tomar. Dale la fuerza a aquel que está pensando que lo mejor es ya no seguir más. Ayúdale a seguir adelante, que sus fuerzas sean renovadas como las del búfalo.
que tú seas estableciendo tu reino en cada hogar, en cada vida, en cada familia. El enemigo a veces viene a tratar de destruir las familias, pero tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, que todos esos conflictos, que todas esas peleas, que todas esas divisiones se vayan y que tu reino de paz se establezca. Mi amado, gracias por cada joven que está allí tal vez en su habitación, por aquel que está en las calles, aquel que está perdido, que tu lazo de amor le traiga de nuevo al redil, mi amado. Te necesitamos. Oramos por nuestros padres, bendícelos, guárdalos. Oramos por nuestros hijos, que tú nos protejas a todos, que seas tu muro de fuego alrededor de nuestras vidas. Gracias, mi amado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Familia de verdades eternas, muchas gracias damos a Dios por el honor de estar aquí, en este espacio que se llama Verdades Eternas. Todos juntos dispuestos a seguir siendo instruidos por la palabra. A mí me pasa, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero hace más de 20 años que tuve ese encuentro personal con el Señor Jesucristo que cambió mi vida, porque yo era lo peor. Todavía no soy perfecto, el Señor sigue trabajando en mí, pero desde aquel instante que le conocí hasta este tiempo, yo no recuerdo que haya existido un solo día que haya dejado de buscarle, de predicar, y ha sido su misericordia, que a pesar de los inconvenientes y de las pruebas me ha sostenido, y eso le pido a Dios que también imparta en cada uno de ustedes esa templanza, ese carácter para seguir buscándole a pesar de las dificultades, porque el Señor Jesucristo nunca dijo que esto sería como caminar en medio de un valle de rosas, no, Él dijo, en el mundo recibiréis aflicción, pero dijo, confíen, que yo he vencido al mundo, es decir, ya yo les he dado la victoria, no se den por vencidos ni derrotados antes de que Dios obre, así que el consejo de Dios en este día es a que sigamos perseverando en la fe, y que nunca nos olvidemos, eso sí, de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Recuerdo que David, cuando fue a enfrentar a Goliat, esa fue su arma poderosa, su confianza en Dios. Él dijo, mi Dios me ha defendido de las fieras del campo y de los osos, y yo sé que Él también me va a defender de este filisteo incircunciso. Esas fieras que representan las pruebas que a veces tenemos que enfrentar en nuestra vida, los momentos difíciles, las circunstancias, nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Y él decía, ese Dios que me defendió en el pasado, me va a defender en el presente. Entonces, que esas cosas bonitas que Dios ha hecho en tu vida, esos milagros portentosos que Él ha hecho en ti, debes traerlo a memoria cuando estás pasando por estos momentos difíciles, y debes recordar que si Dios lo hizo una vez contigo, Él lo va a volver a hacer. Así que independientemente de la lucha que tengas, de la prueba que estés atravesando, mantente firme, no desmayes en la fe, que Él sigue estando en control. Más bien dile, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en medio de esta circunstancia? Generalmente cuando el Señor llevó a Israel al desierto, lo llevó para enseñarles a que dependieran de Él, porque ellos estaban acostumbrados, como eran esclavos. En Egipto ellos comían si trabajaban. En el desierto no era así, ¿no? En el desierto tú no comes si trabajas. En el desierto tienes que aprender que la provisión que llega a tus manos no es por tu trabajo. No es porque es tu esfuerzo, no porque son tus ideas. No. Cuando llegas al desierto, debes entender una cosa, que la provisión que llega a tus manos no es por ti, es por Él. Y eso todos necesitamos aprenderlo. Yo pensaba que era mi trabajo, que yo hago, que yo voy. Y ninguno de los negocios que hice me funcionó. Hasta el día en que entendí que no era yo, que era Él. Y cuando entiendes que es Él el que lo hace, entonces estás tranquilo. Tienes que aprender. Es que eso de depender de Dios a veces cuesta, sobre todo cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. No, que levántense, que mañana yo les voy a mandar maná. Ay, maná. Y llegaba el maná, ay, pero maná otra vez todos los días. Y no cojan para mañana, no. Aprendan a confiar, aprendan a depender de Dios. Es maravilloso cuando tú dependes de Él.
Es increíble, es increíble. Mi amado, aquí estamos en tus manos, como siempre. No somos dignos de que entres en nuestra casa. Tan solo di la palabra. Y nosotros vamos a recibir esa palabra y las vamos a atesorar en el corazón. Lo dice Juan 1:1. Al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Queremos recibirte a ti. Y cuando recibimos tu palabra, te recibimos a ti. Que esta palabra sea revelada en nuestro corazón. Que sea como espada de doble filo que penetre hasta romper los tuétanos y las coyunturas. Que tu palabra, desatada hoy, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual es enviada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Muy bien, estamos listos para recibir las enseñanzas. Debo confesarles que estoy gratamente impactado por estas enseñanzas que Jesús dio cuando estuvo en este mundo. No quiere decir que las otras enseñanzas no sean tan importantes, pero si tan solo nosotros nos centráramos en enseñar lo que Jesús predicó, todo sería distinto. Y hoy hay una nueva parábola en nuestra serie, las parábolas que Jesús compartió. Hoy vamos a hablar acerca de la higuera estéril, otra de las parábolas que Jesús enseñó. Esto que vamos a compartir hoy fue lo que Jesús, el Salvador del mundo, vino a predicar a esta tierra. Así que somos privilegiados de escuchar esto. La higuera estéril. Lucas, capítulo 13, versos del 6 al 9, dice la palabra. Lucas, capítulo 13, versos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, déjala. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Déjala este año, déjala. Esta parábola Jesús la contó para entrar en contexto. Después de lo expresado en el libro de Lucas en el capítulo 13, versos del 1 al 5. En ese capítulo, en ese texto, Jesús recibe la noticia de la muerte de varios judíos que vivían en Galilea y habían muerto por causa de Pilato. Pero Él les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús quería demostrar que estas pobres personas que murieron cruelmente eran como todos los seres humanos, con debilidades y fortalezas, aunque repentinamente se hayan visto enfrentados a esta calamidad que les arrebató sus vidas. Los judíos pensaban que solo por ser descendientes físicos de Abraham no tendrían necesidad de arrepentimiento para perdón de pecados. Ellos debían reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos pensaban que aquellos que recibieron la muerte por causa de Pilatos, les sucedió eso por su maldad, ya que ellos no necesitaban arrepentirse. Yo no sé si usted ha escuchado que hay gente que cuando se entera que alguien murió de una manera trágica, dicen, wow,
Esa persona murió de manera trágica. ¿Quién sabe qué pecados y qué maldad habrá hecho esa persona? Malísimo debió ser para terminar así como terminó. De la misma manera pensaban ellos. Ellos creían que no necesitaban arrepentirse absolutamente de nada y que los que murieron eran porque eran unos viles pecadores. Es en ese instante cuando Jesús les dice, en Lucas capítulo 13, en el verso 5, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una persona que tenga una muerte cruel no necesariamente significa que es más culpable que los demás. En las Escrituras tenemos muchas personas que murieron cruelmente. Eran personas piadosas, como el caso de Esteban, el primer mártir cristiano, que murió apedreado, y Saulo de Tarso consintió su muerte, porque ustedes recordarán que Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos antes de que Jesús se le revelara. Él buscaba a los cristianos para matarlos, hasta que el Señor se le revela y él empieza a predicar el Evangelio. Pero una de las muertes que consintió Saulo de Tarso fue la muerte de Esteban, y lo mataron a punta de piedra. Así murió Esteban. Pero miremos el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista, aquel que vino a preparar el camino, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista terminó siendo decapitado. Sí, siendo decapitado. Al parecer, para muchas personas que dicen ser cristianas, esta verdad eterna no les parece tan relevante, pues consideran que escuchar sermones todos los días, leer regularmente la palabra, orar y dar diezmos y ofrendas es suficiente. Pero Dios nos llama a todos a ser higueras fructíferas. Dije higueras fructíferas, no higueras estériles. Este suceso fue el que dio pie para que Jesús contara esta parábola de la higuera, a través de la cual nos hace, y digo nos hace porque también nosotros estamos incluidos allí, nos hace un contundente y serio llamado al arrepentimiento. Él espera encontrar en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? Cuando le creemos a Dios, allí hay un fruto digno de arrepentimiento. Cuando le obedecemos, allí hay otro fruto de arrepentimiento. Cuando hacemos su santa voluntad, allí hay otro fruto digno de arrepentimiento. Pero encuentro que detrás de todo esto hay una simbología. La higuera. ¿Qué es la higuera? La higuera representa a Israel. La higuera representa el pueblo de Dios, del cual usted y yo hacemos parte. Está claro, esa es la higuera. La higuera somos nosotros. El viñador del cual habla en esta parábola el Señor Jesucristo. El viñador es Cristo. Ahí en el verso 7 de Lucas 13 dice, y dijo al viñador, es Cristo. El Señor de la parábola es Dios. Y los higos, él buscaba fruto en la higuera, los higos son los frutos dignos de arrepentimiento que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros. Esto fue lo que Jesús expresó en su parábola. Así que por favor, ponga mucha atención, porque cuando hablemos de higuera, no estamos hablando de una planta cualquiera.
estamos hablando de nosotros mismos. De nosotros mismos. Somos la higuera que el Señor plantó en este mundo. Lucas capítulo 13, verso 6. Mira qué dice. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Nosotros somos esa higuera plantada en la viña del Señor. Y dice, y vino a buscar fruto en ella. O sea, cuando Dios planta una higuera, lo hace porque espera encontrar fruto. ¿Qué quiere decir? Que si Dios se tomó el trabajo de crearlo a usted, de darle la vida que tiene, es porque Dios en su mente tenía un pensamiento y un propósito con usted. Y es que usted pudiera dar fruto. Para eso nos trajo a este mundo. ¿Se acuerdan ustedes de Jeremías? Jeremías 1:5, el Señor dice, antes que te formase en el vientre yo te conocí, y te santifiqué y te di por profeta a las naciones de la tierra. Te he creado para que seas profeta, ese es tu fruto, a eso te envío a este mundo. El Señor no se tomó el trabajo de crearlo a usted y crearme a mí, para que nosotros viniéramos a este mundo a hacer nada, a hacer ladrillos amontonados en una pila, sino a ser parte de la construcción y del propósito que Dios estableció en este mundo. Tú puedes ser un ladrillo amontonado, o puedes ser un ladrillo ocupando un lugar y ejerciendo una función en esta tierra. El Señor espera encontrar frutos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que el Señor espera encontrar fruto? Que cuando el Señor venga, los frutos que encuentre no sean otra cosa. Por ejemplo, que no encuentre ira en nosotros. Que como fruto no encuentre pecado, que como fruto no encuentre maldad, que no encuentre odio, sino los frutos de su Espíritu Santo. Él espera encontrar fruto. Y lo cierto es que el dueño de la higuera vino a buscar fruto. Entienda eso. Dios, tarde o temprano, va a venir a buscar fruto en nosotros. Pero dice la historia que Jesús contó, que no halló fruto en la higuera. La higuera estaba estéril. ¿Existe una relación entre la parábola de una higuera estéril y la forma en que usted está manejando su vida? La respuesta es sí. Y esa relación es muy estrecha. La parábola de la higuera estéril nos revela buenas y malas noticias. Las buenas noticias nos enseñan que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos. Y las malas noticias, que incluso la misericordiosa paciencia del Altísimo tiene límites. Tiene límites. Ni a usted ni a mí nos conviene estar en el lado opuesto al de Dios cuando se le acabe la paciencia. Es mejor arrepentirnos mientras aún tengamos la oportunidad de hacerlo. No esperemos que sea demasiado tarde. Pensemos en los árboles. Piense en un árbol. Los árboles frutales requieren de mucho cuidado y dedicación para poder producir deliciosos frutos año tras año. Es gratificante ver cómo un árbol se dobla bajo el peso de las manzanas, las peras, las naranjas,
o las uvas. Además, salir al campo y empezar a recolectar los frutos que uno ha visto crecer y madurar es una experiencia inmensamente satisfactoria y aleccionadora. Es aleccionadora porque podemos observar todo el proceso del desarrollo del fruto en el árbol. Primero aparece la flor y luego se asoman los primeros brotes del fruto, que con el transcurso de los meses comienza a crecer y a desarrollarse. Cuando seguimos de cerca el proceso, aprendemos más que cuando vamos al supermercado y compramos la fruta ofrecida en los estantes. La fruta no aparece espontáneamente en las tiendas, no crece en el camión de reparto, sino que es el resultado de un laborioso proceso de cultivo y cuidados. Uno va al supermercado y ve la piña y ve las manzanas, los lulos, y uno los compra. Y se sienta a la mesa y prepara los alimentos y se los come. Pero jamás se sienta a meditar en todo el proceso que hay detrás. Todo lo que tuvo que haber pasado para que esa fruta usted la consiga allí en ese supermercado. Las gotas de sudor que el campesino tuvo que derramar, sus manos llenas de callo, con el machete preparando la tierra. No, uno llega y se come la fruta y ya. Es muy placentero poder ser parte del proceso de crecimiento del fruto, ya que nuestros esfuerzos se combinan con la naturaleza para lograr una buena cosecha. El valor del árbol depende de la cantidad de frutos maduros que produce. Y esto es precisamente lo que justifica el valioso espacio de suelo que ocupa. La satisfacción es tan importante en este proceso que cuando el árbol no da frutos, uno como agricultor se siente frustrado. Imagínese ese agricultor que le metió todo su esfuerzo, sus recursos económicos para obtener una gran cosecha y al final no produjo fruto. ¿Cómo se siente ese agricultor? Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto que luché y que tengo nada. Y se para uno frente a ese árbol y no ve nada y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Dónde fallé? Y lo puedo ver. Lo mismo le pasa a Dios. Cuando viene a nosotros y no encuentra ningún fruto, no hay cambio. Seguimos lo mismo, año tras año, las mismas peleas, las mismas mentiras, los mismos engaños, los mismos pecados. No hay fruto. Israel, o el pueblo de Dios, que somos nosotros, es la viña que Dios plantó en esta tierra. Y por no haber dado fruto esperado, el Señor de la parábola dijo, córtala. Córtala. Hay muchas viñas que en este mundo han tenido que ser cortadas antes de tiempo, porque fueron higueras que nunca dieron fruto. Pero ¿por qué se fue? ¿Por qué partió? Porque el Señor me lo quitó.
No había fruto. Muchos vinieron a este mundo a dar otro tipo de frutos. La delincuencia, el robo, el microtráfico. Ese no fue el fruto con el cual, o el objetivo con el cual Dios nos creó. La violencia, las muertes. Lucas, capítulo 13, verso 7 dice: y dijo al viñador. Jesús es el viñador. Él vino a este mundo a buscar fruto en sus higueras. Y esas higueras lo mataron en la cruz. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. 3 años buscando fruto en aquella higuera. ¿Qué pasó con aquella higuera? La higuera nunca se dio cuenta ni entendió que estaba en un período de gracia. Y le quiero decir algo, no se escandalice. ¿Qué tal que usted y yo también estemos en ese período de gracia, donde el Señor espera que por fin demos fruto? 3 años, esperando el Señor un cambio, a ver si dejaba el pecado. 3 años, a ver si cambiaba su estilo de vida, si por fin se determinaba a ser otra persona, a santificarse para Dios. 3 años esperando fruto en la higuera. 3 años. Y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Qué hace en este mundo si no está dando fruto? Una higuera que no da frutos es una huerta prácticamente inservible. Y si no ha dado fruto por 3 años seguidos, el dueño quizás se vea forzado a tomar algunas medidas. Hay higueras que están en este mundo, pero dan fruto para el mundo. Todo lo que hacen, lo hacen para el mundo. Canciones para el mundo, y todo lo que inventan es para el mundo. Dios le dio dones, les dio talento, pero todo lo que hacen es para el mundo, para entretener al mundo. No, Dios espera que demos frutos para Él. No es que el árbol esté seco o ya no pueda dar fruto, sino que le ha faltado cuidado adecuado y no hace más que marcar las estaciones del año. Nada más. Lo mismo sucede con muchas personas. Son como higueras estériles. Están vivas y respirando, pero no producen ningún fruto espiritual. Lucas, capítulo 13, verso 8 al 9. ¿Qué ocurrió? Dice aquí: entonces respondiendo le dijo: Señor, acuérdense, ve a buscar fruto, porque hace 3 años estoy viniendo a buscar fruto. A ver si esta persona cambia, si el hijo mío ya es distinto. 3 años. Y no hallo fruto, así que córtamela ya. Verso 8. Entonces respondiendo le dijo: hay personas que a pesar de vivir dificultades han pasado por una y otra cosa. Enfermedades y demás, accidentes. Pero esas personas siguen con vida. ¿Y saben por qué siguen con vida?
No porque sean los más. Porque hay gente que cuando supera el COVID dice, hay un letrerito que colocan adelante, yo vencí al COVID, yo. Ay, yo. Todavía orgullo en el corazón, nosotros no vencemos nada. Es Dios el que lo hace. Y hay personas que aunque han pasado por tantas cosas todavía siguen con vida. ¿Sabe por qué siguen con vida? No es porque usted tenga buena suerte. Es porque Dios está esperando que usted algún día dé fruto y se arrepienta de sus malos caminos y de sus actitudes incorrectas. Dios está esperando. Y dice el verso 8. Él entonces, el viñador, respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año. ¿Qué año estamos? 2021. Tienes otro año. Déjala otro año más. Y detrás de estas palabras encuentro la misericordia de Dios extendida sobre nosotros. Vamos a darle una nueva oportunidad a la viña, a ver si por fin, un año más. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Verso 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Un año. La voy a abonar. Voy a cavar a su alrededor. Si da fruto bien y si no, la vas a cortar. El amor de Dios hacia nosotros es tan grande que nos extiende su misericordia día tras día. Y con su palabra cava alrededor de nosotros todos los días. Y con su palabra, que es la semilla, nos abona. Nos abona todos los días. A través de cada predicación, a través de cada enseñanza, cada mañana, Él nos fertiliza. Todas estas palabras tienen como finalidad eso, fertilizarnos, abonarnos, para ver si por fin damos fruto. Sin embargo, hay muchos que aunque reciben la palabra, la semilla, el abono, no permiten que en su corazón germine la más mínima pizca de arrepentimiento. No, siguen iguales. ¿Qué es eso, arrepentimiento? Se ha olvidado esa palabra y es la clave. La palabra arrepentimiento no es muy popular en nuestros tiempos. Y tal vez tengamos que consultar un diccionario para entender lo que significa. El significado de arrepentimiento, ¿sabe cuál es? Es cambiar. Metanoia significa cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de vida, de actitudes. En otras palabras, dejar de hacer algo que no es productivo o que nos está llevando por el mal camino. Arrepentimiento significa dejar de correr cierto sendero en la vida. Un camino que puede ser autodestructivo y cambiar la dirección para seguir por un camino fructífero y productivo. La persona que está en las drogas y se arrepiente ya no vuelve a consumir más. Dio la vuelta y se arrepintió. Bíblicamente, y según lo que Dios expresó, arrepentimiento significa dejar de quebrantar la ley de Dios y comenzar a obedecerla. Cristo lo dijo con la misma intención que usó cuando predicó por primera vez el Evangelio del Reino de Dios cuando vino a este mundo.
Esto fue lo que Jesús predicó. Mira, la predicación de Jesús era esta. Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos 1:15. Esto era lo que Jesús predicaba. Pero ahora parece que los predicadores, nosotros los predicadores, nos volvimos más inteligentes que Dios. Entonces inventamos una cantidad de temas y de terminología y empezamos a escudriñar y a buscar cosas. Jesús no se complicó. Jesús dijo, las palabras que mi Padre me dio, esas son las que yo les he dado y punto, fiel al mensaje. Ahora nos volvimos más inteligentes que Dios y sacamos temas de todo y bueno, eso hay tema para todo en la Biblia. Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice, esta era la predicación, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Así predicaba Juan el Bautista. Esta declaración suya quiere decir que un nuevo sistema de vida está al alcance de la mano. El reino de Dios se ha acercado. Un nuevo sistema de vida. Y que debemos desarrollar una nueva manera de pensar que encaje en él. Yo no puedo pretender entrar en el reino de Dios y seguir viviendo como yo vivía en este mundo, en este reino. Necesito cambiar para poder entrar en ese reino y para poder vivir a la manera de ese reino, a la manera de Dios, y no a la manera mía ni a la manera que el enemigo quiere. Significa producir frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versos del 8 al 10 enseña, Mateo 3, del 8 al 10 enseña, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha, oiga bien, ya también el hacha para cortar está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice la Biblia. El arrepentimiento como tal debería ser un fruto presente en la vida de todo cristiano que ama al Señor y que sufre en su corazón por haber pecado y fallado en alguna ocasión a un Dios amoroso y paciente. Estos frutos muestran un cambio radical en nuestra forma de actuar, un cambio completo en nuestra manera de pensar y pasos completamente diferentes a aquellos que dimos antes de cometer una falta. Eso es arrepentimiento. Para poder obtener los resultados, la gente confunde arrepentimiento con remordimiento. La persona que siente remordimiento llora por lo mal que hizo, pero nunca se arrepintió porque no cambió. El arrepentimiento, mira, es preferible que no llores y que cambies y que no vuelvas a hacer lo mismo, que te la pases llorando y sigas cayendo en el mismo problema de siempre porque nunca te has arrepentido. Tú lo que sientes es remordimiento. El arrepentimiento genuino es un cambio. Una persona arrepentida verdaderamente no vuelve a hacer lo mismo que antes hacía. Eso es arrepentimiento, un cambio, no un cambio en tus emociones. No es que yo lloré porque me dolió que le fallé al Señor, aquí estoy, y otra vez vuelvo a lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Para obtener esos frutos, el primer paso es el arrepentimiento. El dolor en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón por haberle fallado a Dios. Ese sentimiento interno de tristeza y sufrimiento por haber actuado mal. Hay personas que a veces actúan mal, pero no hay arrepentimiento. Por eso pueden asesinar a una persona y no les da nada. Es más, hasta se ríen. Engañan, mienten y hacen cosas que van en contra de la palabra y no les da nada. Cuando hay arrepentimiento, hay un dolor profundo. El salmista decía, un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. No es pedir perdón a la ligera, es sentir la pena, la vergüenza y el dolor por haber fallado a Dios.
El segundo paso es el reconocimiento de la culpa. En este paso muchas personas pierden la bendición del perdón porque sienten remordimiento de haber hecho algo malo, pero nunca llegan a reconocer que han actuado mal, por eso siguen en lo mismo. Y entonces vamos justificando por la vida nuestras malas acciones, echándole la culpa a otras personas. Ellos nunca reconocen eso, siempre es echándole la culpa a las demás para justificar su mal proceder. Es más fácil culpar o echarle el agua sucia a otro para yo librarme de mi responsabilidad y no reconocer. Cuando un corazón verdaderamente arrepentido reconoce su culpa a toda costa, es donde se produce el cambio. No es que la culpa es de mi marido, él es el malo, no es que es mi mujer, es que son mis hijos, es que yo actúo así, es porque me sacan la rabia, es porque No, justificaciones. El tercer paso, la conversión. La conversión. Yo no sé si ustedes vieron una propaganda allí, donde el señor como que le da unos golpes a su esposa y ella tiene unas gafas puestas, una campaña de responsabilidad social de Caracol, y ella tiene un moretón aquí, y cuando deja de hablar con la mamá, el marido llega y le dice: mi amor, ay, ya estás mejor, pero mira, ¿por qué me haces hacerte esas cosas? Si viste que la culpa es tuya, si tú no me hicieras esas cosas, yo no te diera golpes. Ay, amor, yo te amo. No hay justificación. No es que yo le pegué a mi mujer porque mi mujer no se la aguanta a nadie. No hay justificación para que usted haga lo que hace. El cambio, el hacer las cosas de manera diferente a como las veníamos haciendo, eso es arrepentimiento. La transformación de ser ahora alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios, ese es un arrepentimiento de corazón sincero. Nosotros como hijos de Dios debemos reconocer que por medio de Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados y nuestras faltas. Si con un corazón contrito y humillado nos arrepentimos de nuestros actos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, Primera de Juan 1:9. Dice aquí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otro texto dice: el que confiesa sus pecados y se aparta. No es solo confesar, es apartarse también. Eso es arrepentimiento. Confesar viene de dos palabras griegas. Una es homos, que significa lo mismo, y lego, que significa habla. Así que poniendo las dos palabras juntas, significa arrepentimiento. Hablar la misma cosa indica estar de acuerdo o admitir algo. Confesar nuestros pecados significa que estamos diciendo lo mismo que Dios dice acerca del pecado, que estamos viendo el pecado como Dios lo ve. Eso es arrepentimiento. Estar de acuerdo con Dios, que nuestros pecados son malos y que necesitamos abandonarlos. ¿Por qué la gente no cambia? Porque yo digo: es que a mí me parece que esto no está mal. Claro, a usted no le parece que lo que hace está mal, pero le ha preguntado a Dios si lo que hace está bien o está mal. Ahí está la diferencia. Eso es arrepentimiento. Una verdadera confesión es llamar al pecado de la misma manera que Dios lo llama. Sí. Pero dice la Biblia que algunos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No te guíes por tu propia opinión, porque tal vez puedes estar en un error. Ten en cuenta a Dios. Y mucha gente no cambia porque ellos se miran a sí mismos y dicen: no, es que yo soy bueno. Los malos son los otros. Los que tienen que reconocer el error son los otros. Tal vez para ti no es malo, pero le has preguntado a Dios qué piensa de eso que haces. Del no ser honesto, del no ser íntegro, del estar mintiendo, del estar engañando. ¿Será que eso le agrada a Dios? Arrepentimiento, ¿qué es? Es aborrecer lo que Dios aborrece. Ya fuera envidia, celos, lujuria. Usted no puede decir que Dios está en su corazón y está lleno de lujuria, queriendo desnudar a las mujeres y a los hombres que pasan por su lado, o cuando ve la televisión o viendo programas obscenos.
Usted no puede decir que está lleno de Dios si está lleno de lascivia, si está lleno de odio, si está lleno de engaño, si está lleno de codicia. Usted no tiene la presencia de Dios, porque detrás de esos ojos de lascivia hay demonios de lascivia que están dentro de la persona que mira de esa manera. La confesión es algo serio. No es decir una oración toda poética, oh, amado Dios y Padre Celestial, o de dar excusas acerca de nuestras vidas. No orar, ay Señor, es que he hecho algo malo, lo siento. Más bien es orar, Señor, he pecado. Y decir nuestro pecado, perdóname. Recuerda, escucha lo que voy a decir. Recuerda, tu pecado, mi pecado, le costó a Jesús su propia vida. Por eso no hay que mirarlo tan livianamente. Tu inmoralidad sexual le costó a Jesús su sangre. Tu pecado oculto le costó a Jesús su sangre. Al pedirle perdón a Dios, reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso debemos darle gracias a Dios por su gran misericordia y por el precio tan caro, tan alto que pagó por nuestros pecados. ¿Qué pecados en tu vida necesitan ser perdonados? Mira hacia adentro de ti, sincérate con Dios. No es que yo soy iracundo porque a mí me sacan la rabia, no, tú tienes un problema y tienes que reconocerlo. Confiésalos al Señor y no lo hagas más. Es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y qué hay de usted? ¿Entiende el propósito de su existencia? ¿Puede encontrarle sentido a esta vida tan caótica, turbulenta y desigual? ¿Conoce el objetivo de su vida y lo que puede llegar a ser? Olvídese por un momento de la gran pregunta existencial sobre el significado de la vida y enfóquese solo en usted. En usted. ¿Qué finalidad tiene que usted respire hoy, por ejemplo? ¿Qué finalidad tiene que usted coma? ¿Qué finalidad tiene que usted ocupe un espacio en este planeta? Si no lo sabe, o si su respuesta es débil e insegura, medite un momento y considere la posibilidad de que esta higuera seca pudiera ser el símbolo de su propia vida. Usted está vivo y tiene un lugar en la viña del Señor. Pero el Señor le pregunta hoy, ¿está dando fruto? ¿Está vivo y formando parte de un plan muy superior que contempla a toda la humanidad? ¿Qué fruto es el que usted está dando? Termino con esto. Si tu religión no te ha podido cambiar, una genuina relación con Dios deberías comenzar. Porque mucha gente no cambia porque ponen en primer lugar a su religión. Y Dios no vino a morir en la cruz del Calvario por una religión. Vino para darnos salvación y para que tuviéramos con Él una genuina relación. No, es que yo me salvo porque pertenezco a tal religión. No, usted no se salva porque pertenece a tal religión. Usted se salva porque se arrepiente y vive conforme a la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos juntos? El Señor está aquí. Él es el viñador. E intercede ante el Padre por nosotros estas higueras. Y aunque el dictamen que había para todos nosotros era la muerte, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos esperaba era la muerte, la separación, la condenación eterna. Pero el viñador intercede, que es Jesús, y dice, Padre, por favor, no lo hagas. No lo hagas.
Ellos están condenados. Pero déjame ir al mundo. Yo quiero ocupar el lugar de ellos. Yo quiero morir por sus pecados. Déjame que entregue mi vida por ellos. Un año más. Yo los voy a acabar. Los voy a fertilizar. Los voy a abonar. Después, si ellos siguen sin dar fruto, entonces sí puedes cortarlo, pero por ahora te pido que tengas misericordia. Dame un tiempo más. Y el viñador vino a este mundo a enseñar estas parábolas, y el mundo no lo recibió. Y todo ese abono que fueron sus predicaciones y sus enseñanzas se perdieron, y el mundo siguió peor que antes. Señor, vengo a ti en este día. Dile ahí donde tú estás. Habla con Dios. Vengo con un corazón quebrantado y humillado delante de ti. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de cada palabra. Me arrepiento de cada pensamiento, de cada deseo, de cada cosa que hay en mí que no te agrada. Te pido perdón, Señor. Se duele mi corazón de tantas cosas que he hecho que no son buenas ante tus ojos. Tú las conoces. A ti no puedo esconderte nada. Padre, reconozco mi falta. Reconozco en este día mi culpa. No me quiero justificar más. No quiero poner excusas. Yo he pecado y reconozco que no he actuado bien. Señor, perdóname. Hoy te pido que cambies mi corazón y me ayudes a dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Ese cambio radical en mi interior y mi exterior. Amado Dios, yo no quiero ser una higuera estéril, sino una que dé abundantes frutos dignos de arrepentimiento. Hoy te suplico desde lo profundo de mi corazón, transfórmame, Señor, en esa persona que tú quieres que yo sea. Me entrego a ti por completo. Gracias por tu perdón y porque sé y reconozco que solo por tu gracia puedo ser perdonado y tener salvación. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Higueras fructíferas. Que cuando el Señor venga por nosotros o tengamos que encontrarnos con Él, podamos o pueda Él encontrar muchos frutos. En eso tenemos que trabajar todos los días, que el Señor pueda encontrar frutos. Frutos dignos del Espíritu Santo, que pueda encontrar en nosotros, por ejemplo, amor y no odio. Que pueda encontrar en nosotros paz, no violencia. Que pueda encontrar en nosotros templanza y no debilidad. Los frutos de su Espíritu Santo, mansedumbre, fe, bondad, y no odio, rencor, amargura, resentimiento, deseos de venganza, falta de perdón. No. El Señor todos los días nos abona con su palabra y extiende su misericordia porque nos ama. No perdamos estas oportunidades. Recibamos el abono
porque si lo bota la planta seguirá igual. A todos ustedes de corazón les deseo el más grande, el más bendecido de todos los días, que todo lo que hagan y emprendan, el Señor lo bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.